Dios les bendiga, hermanos. Como siempre es un gozo compartir la palabra del Señor. Además que es un honor y es un privilegio hacerlo. En el día de hoy yo quisiera hablar un poquito acerca de dar gracias. Y lo hago porque especialmente en este país se está celebrando lo que se conoce como el Día de Acción de Gracias, que se celebra en la última semana de noviembre. Es un énfasis muy especial, es un énfasis quizá más que la Navidad y aún que la Semana Santa. Hay más recogimiento espiritual. Se estima que en este país, en Estados Unidos, viajan aproximadamente unos 50 millones de personas para ir a saludar a sus familiares, para estar con sus familiares. El Día de Acción de Gracias, el jueves de Acción de Gracias, es un evento solemne. Se congrega toda la familia especialmente. Si hay invitados, es una invitación especial, porque se está conmemorando aquella ocasión cuando los primeros colonos en este país pasaron por un momento difícil y entonces los nativos les ofrecieron lo que tenían y también ellos de lo que habían cosechado pudieron darle gracias a Dios. Valga decir que la mayoría de ellos, si no todos, pero la gran mayoría eran cristianos. Y tener una nueva oportunidad, haber sobrevivido a un tiempo difícil, tener algo que comer, era un motivo de acción de gracias. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que dar gracias fue algo en verdad instituido por el Señor. Desde los días de Moisés fue el Señor quien le habló a Moisés y le enseñó en parte cómo dar gracias. Una de las cosas que leemos en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Levíticos, es que la ofrenda, porque era una ofrenda especial, la ofrenda que se daba de acción de gracias tenía que ser de lo mejor. Yo quiero leerle lo que dice Levíticos, capítulo 22, versículo 29. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Esa es la palabra. Sacrificio de acción de gracias que sea aceptable al Señor. No es una ofrenda por el pecado. No es un sacrificio por el pecado como se hacía, por ejemplo, con el cordero. No, esto está enfocado a darle gracias al Señor. Y tenían que hacerlo de lo mejor. Que fuera un animal de los animales llamados limpios, igualmente que fuera un animal sano, en buenas condiciones, y si eran ofrendas de harina o de cualquier otra cosa que hacía, solamente podían prepararlo sin levadura y tenía que hacer, por supuesto, en aceite de oliva. Eso para darle gracias al Señor. Pero también la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos entrar en la presencia con acción de gracias. Cuando entramos a orar, que es entrar en la presencia del Señor, o cuando vamos al culto, o cuando en cualquier situación o en cualquier circunstancia que signifique de una manera especial ir a un encuentro con el Señor, bien sea en la oración, en la vida privada o en cualquier circunstancia, debemos empezar dándole gracias al Señor. Dice el Salmo 100, versículo 4,
entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El Señor Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, fue así como enseñó: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso es adoración, y eso es acción de gracias. Pero también debemos darle gracias al Señor cuando nosotros estamos en su presencia, o cuando estamos en cualquier circunstancia donde nosotros percibimos, sentimos la presencia del Señor. Salmo 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Salmo 75:1. Cercano está tu nombre. Y dice: los hombres cuentan tus maravillas. Es decir, las personas pueden ver que tu presencia está cercana. Y eso, por supuesto, es un motivo de acción de gracias también. Debemos darle gracias al Señor por el conocimiento espiritual que Él nos ha dado. Y por el conocimiento, particularmente cuando tenemos situaciones difíciles, cuando no sabemos qué hacer, un negocio, un viaje, cualquier circunstancia, y podemos orar al Señor, y el Señor nos muestra de alguna manera cuál es su voluntad. El profeta Daniel se vio en una circunstancia muy parecida. Cuenta la historia que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y lo único que sabía es que soñó, pero no sabía qué soñó y mucho menos qué significaba el sueño. Ordenó que los sabios fueran para que se lo dijeran, nadie se lo pudo decir, entonces ordenó matarlos a todos. Pero de alguna manera Daniel se informó. Y Daniel pidió permiso, que le dieran permiso para consultar a su Dios, al Señor. Y Daniel fue con sus compañeros y oró al Señor. Y el Señor dice que en una visión le reveló a Daniel cuál había sido el sueño de Nabucodonosor y cuál era su significado. Y entonces Daniel, aún antes de ir a hablar con Nabucodonosor, esto fue lo que dijo Daniel capítulo 2, versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué bonita actitud esa. Hermano, de pronto usted está en una situación difícil. Usted no sabe qué negocio hacer, no sabe si irse, si quedarse. Como decimos, está en una encrucijada. Qué bonito poder orar al Señor con esa confianza. Y cuando el Señor le aclare las cosas, cuando el Señor le muestre su voluntad, y cuando usted toma esa decisión, que sabe que es la decisión del Señor, qué bueno poderle dar gracias al Señor como lo hizo Daniel. El apóstol Pablo enseña que Dios nos ha dado a conocer cosas secretas, cosas privadas. Quiero leer lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8 y el 10. Dice Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por eso, hermano. Gracias a Dios. Porque así como el Señor demostró a Daniel cosas que eran imposibles que alguien más las supiera, también Dios nos dio a conocer a nosotros, dice, cosas que nadie sabía, que nadie conocía. Gracias a Dios, por eso conocemos a Cristo. Por eso conocemos el perdón de nuestros pecados. Por eso conocemos la vida eterna. Por eso sabemos que Cristo es nuestro sacerdote, nuestro abogado, nuestro consejero, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y tantas otras cosas que el Señor nos ha dado a conocer. Como dice Pablo, que no han subido en corazón de hombre, quiere decir que muchas personas aún no lo han conocido. Tenemos entonces nosotros lo que se llama una esperanza viva, una seguridad, una confianza, que muchas personas, a pesar de estudios o de conocimiento o de dinero o tantos otros beneficios sociales, vamos a llamar, no pueden conocer. Gracias a Dios nos los ha dado a conocer. Y por eso debemos de darle gracias al Señor. Pero también el Señor Jesús nos enseñó que debemos ser agradecidos, que tenemos que dar gracias. Y por supuesto, Él lo hizo. Dice el Evangelio de Juan, que en un momento cuando habían más de 5,000 personas, varones, sin contar mujeres ni niños, y no había nada que comer. Entonces un joven, un niño que estaba entre la multitud, presentó unos panes, 5 por cierto, y unos 2 peces. Pero como dijo uno de los discípulos, ¿qué es esto para tanta gente? Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y todavía de eso, a pesar de ser esta multitud que se consideran algunos más de 10,000 personas, todavía sobró pan. El punto es que el Señor dio gracias antes que sucediera el milagro. Como decimos, dio gracias por fe. Tomó aquello y dijo, Padre, gracias por esto. Nos enseña no solamente que nosotros debemos ser agradecidos, pero saber que Dios provee. Dios puede multiplicar como hizo con aquella viuda en tiempos antiguos de su aceite. Dios puede multiplicar. Cuando no hay alimento, Dios provee. Cuando no vemos salidas, voy a decir humanas, lógicas, naturales, entonces interviene la misericordia de Dios. Y debemos aprender como el Señor a darle gracias antes que suceda. Igualmente sucedió cuando el Señor llegó frente a la tumba de Lázaro, el que había estado muerto ya por 4 días, que lo habían sepultado y que hay tanta gente allí llorando, haciendo duelo, etcétera, etcétera. Dice el evangelista Juan en el capítulo 11, el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que vean que tú me has enviado. Da gracias en público. Y él dice, Padre, yo sé que siempre tú me oyes, pero lo estoy haciendo en público, antes que el milagro suceda, para que cuando sucede el milagro o la señal, como dice Juan,
la gente sepa que tú me enviaste a mí. Y me encanta eso. Padre, gracias te doy. Cuando el Señor Jesús instituyó la Santa Cena, lo hizo de igual manera. Le habló a sus discípulos, les explicó el significado de partir el pan, de beber la copa. Y entonces esto es lo que nos cuenta Lucas 22:17. Habiendo tomado la copa, dio gracias. Y le dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y le dijo a todos, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Marcos 14:24 le dijo, esta copa significa el nuevo pacto en mi sangre. El Señor Jesús sabe que va a morir. Él sabe todo lo que le va a suceder. Y de una manera simbólica, toma el pan, toma el vino y da gracias por eso diciendo, esto es mi cuerpo, esto simboliza mi carne, por vosotros es dada y por vosotros es derramada. Pero mire lo que dice, gracias Padre, gracias por este sacrificio. Creo que es muy, muy significativo para nosotros lo que el Señor está haciendo. Y vuelvo a decir, cómo nos enseña a dar gracias. El apóstol Pablo, que sin duda es el hombre más grande del Nuevo Testamento, a mi entender, después del Señor Jesús, usa esta frase a los tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, los que conocen al Señor. Y es una voluntad en Cristo Jesús. Es decir, le damos gracias a Dios, no solamente en aquellas cosas cuando, voy a decir, salimos bien librados, cuando nos va bien, cuando todo sale bien, pero aún en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles, en las que, como he dicho tantas veces, pareciera como si Dios nos ha olvidado. Aún en esos momentos debemos de darle gracias a Dios. Siempre me encanta leer el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis encuentro mucha bendición. Y el capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 9, dice que hay una corte celestial y allí hay unas criaturas adorando al Señor. Dice el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, dice, y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquellas cortes celestiales se postran y adoran al Señor. Lo mismo dice el capítulo 11, versículo 16. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor. Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Parece que había como aquel momento de temor para aquellos seres vivientes. Habían vivido en parte
todo el sufrimiento de la caída, del pecado, del poder de Satanás. Pero ahora que ven al Señor glorificado, al Cordero inmolado, entonces dicen: Señor, has tomado tu reino, has tomado tu gloria, y nosotros te damos gracias y te adoramos. Gracias a Dios. Así que le damos gracias al Señor por su gran misericordia. Le damos gracias a Dios por su presencia. Cuando entramos, vuelvo a decir, al culto, a la presencia del Señor, entramos con reverencia, entramos con actitud de adoración. Entramos en su presencia, como dice, como leímos en el Salmo, cantando y dándole gracias al Señor. Pero le damos gracias al Señor también, como el Señor Jesús, cuando tenemos el pan, y hablo del pan físico, del alimento, de las bendiciones. Gracias a Dios, como he dicho tantas veces y lo vuelvo a decir, que muchas personas pueden darse el lujo de escoger qué comer, qué quieren comer, dónde quieren comer, lo que quieran. Sin duda que muchos de ellos le dan gracias a Dios, pero me temo que muchos ni siquiera en eso piensan. El Señor Jesús, cuando tuvo pan para darle a tantos, dijo: Padre, gracias, gracias por este pan. Y le damos gracias al Señor todos los días y no nos cansamos de darle gracias, como dijo el apóstol San Pablo en 1 Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su bendito evangelio. Gracias a Dios por el día que nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, como dice, a su luz admirable. Gracias a Dios porque nos ha dado a conocer su bendita palabra. Sabemos hacia dónde vamos y la seguridad que tenemos. Usted y yo, hermano, podemos ser parte de aquellos coros celestiales que alaban al Señor, que bendicen al Señor. Una de las cosas, de los propósitos para los cuales la iglesia está en este mundo, es exactamente para eso, para hablar, para contar de las maravillas del Señor, de la gracia del Señor, del perdón del Señor, y por eso le damos gracias. Dele gracias a Dios, hermano, hermana. Si usted en este jueves de acción de gracias, y aún en los países donde no se celebra esto, si hay un día en su casa, cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento, donde usted puede juntarse con su familia, según sea su costumbre, su tradición, con sus amigos, y decir: Señor, gracias por estos alimentos, gracias por esta bendición que tú nos das. Dele gracias a Dios por su salud. Dele gracias a Dios por los bienes que Él le ha dado. Dele gracias a Dios por la sabiduría y el conocimiento intelectual que usted tiene. Tal vez usted haya conquistado intelectualmente lo que otros no han alcanzado. Un título de un colegio, college, de una universidad, algún doctorado, que le permite a usted tener una vida, voy a decir, más digna, más holgada. Usted no es mejor que los demás, con todo el respeto, pero dele gracias a Dios porque le ha permitido alcanzar eso, y eso le permite a usted disfrutar bendiciones de Dios. Y especialmente dele gracias a Dios porque Él cuida de tu vida. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque tú, Señor, has tenido misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por haberte conocido. Gracias, Señor, porque aún en momentos difíciles como Daniel, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Y en este día, en estos días especiales, te damos gracias por tu gran misericordia. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.